¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Les contaremos que el Consejo Nacional Electoral presentó parte del material que se va a utilizar en los comicios del 2017. Más adelante con estos detalles. Antes, saludamos a nuestro compañero Gustavo Espinosa en los estudios de Guayaquil. Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariuxi, amigas y amigos? Muy buenas tardes. También existe un avance positivo en cuanto a la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Así lo informó el ministro de Comercio Exterior. Comenzamos con los titulares. La ministra de Inclusión Económica y Social, Liris Larrea, presidió el gabinete sectorial en la provincia de Manabí. Con 77 votos a favor, la Asamblea se allanó al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. El Consejo de Administración de la Legislatura espera el informe de Contraloría sobre el pago de salarios a asambleísta Esperanza G. Informe técnico del Senado en Brasil advierte que la mandataria suspendida de su cargo, Dilma Rousseff, es inocente de cometer atrasos en los pagos a los bancos públicos. Mariuxi, amigas y amigos, tenemos ya el detalle de estos titulares. De a poco, la conferencia Hábitat 3 va tomando forma. Una conferencia muy esperada, además. Sus organizadores aseguran que este encuentro internacional va a fomentar el turismo interno, aportando de esta manera el ingreso de divisas. Se prevé que para este evento asistan alrededor de 10.000 extranjeros. Entre el 17 y 20 de octubre de este año, los ojos del mundo estarán puestos en Ecuador. En esos días se llevará a cabo en Quito la conferencia Hábitat 3, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas, la misma que se realiza cada 20 años. Este encuentro internacional convocará a casi 30.000 personas, 10.000 de las cuales se estima serán extranjeras. En una entrevista concedida semanas atrás a Ecuador TV, María de los Ángeles Duarte, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, aseguró que nuestro país se ha preparado con responsabilidad, con el objetivo principal de que Hábitat 3 sea un éxito. Como el Ecuador es un país muy turístico, también tenemos ciudades cercanas que también podrían albergar, brindar suites, espacios y habitaciones en caso que sean necesarias, como son en la provincia de Imbabura, toda la hostería y hotelería que tenemos, y lo mismo en la provincia de Cotopaxi. Manifestó además que Ecuador ganará mucho con Hábitat 3, especialmente en el sector turístico, pues no descarta que en corto y mediano plazo muchos de los visitantes volverán luego con sus familias al ver las maravillas que tenemos. Cada vez que visitan un país, los diplomáticos tienen la costumbre de conocer y de pensar en retornar con su familia. Duarte sostiene que en la parte social, Hábitat 3 también será un gran beneficio para el país, pues generará miles de plazas de empleo. Hablando de lo que es la adecuación del edificio, tenemos más de 450 obreros con empleos directos, ¿no? Durante el evento, durante la operación, tendremos más de 650 personas que estarán contratadas para que todo funcione bien. Solamente en el tema turístico hotelero se moverán 23.000 empleos más. Y aseguró que el Estado será otro ganador, pues para Hábitat 3 la inversión apenas bordea los 31 millones de dólares y se prevé utilidades muy superiores a esta suma. Nosotros estamos gastando el equivalente a 21 millones más IVA. Se ha calculado que la inversión que se haga se duplica o se triplica. Nosotros creemos que en el Ecuador se va a triplicar. Roque Sevilla, director ejecutivo de Metropolitan Touring, coincide con la ministra Duarte al afirmar que Hábitat 3 será una importante fuente de promoción del turismo nacional. El visitar una ciudad que no estaba en la agenda normal y haber tenido una experiencia altamente positiva, lo que invita es o a volver o a recomendarles a los amigos y allegados que lo hagan. El mundo académico y político cada día se prepara para el Hábitat 3. Gobiernos y ciudades del planeta esperan conocer las nuevas propuestas para trabajar por un desarrollo urbano y sostenible. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. El Ministerio de Agricultura es parte de un trabajo interinstitucional para combatir al contrabando en la frontera norte. El anuncio se lo hizo en la ciudad de Tulcán. Desde esta semana en Carchi operará un grupo integrado anticontrabando, una medida tomada por varios ministros como una alternativa para frenar el comercio informal en la frontera norte, como así informó Javier Ponce, ministro de Agricultura y Ganadería en su visita a Tulcán. Equipos permanentes, no para hacer operativos intermitentes, sino permanentes, 10 equipos. El grupo estará integrado por personal militar.
policial, de aduana, SRI, MAGAF y agrocalidad. Por el momento el contrabando, yo voy a hablar con el ministro del Interior para manejar el abigeato. Hay una muy buena unidad de control del abigeato que nos ha dado resultados en algunas partes del país. Nosotros estamos ejecutando el control en algunos de los pasos ilegales y esperamos mantenernos ahí hasta que podamos recibir alguna disposición más. Ponce explicó que las unidades móviles serán permanentes, pero rotarán por todo el cordón fronterizo. Si bien van a tener puntos referenciales, van a ser muy móviles, pero eso ya hace parte de la estrategia. Aquí nosotros vamos a tener un contingente bastante fuerte de esta actividad y en ese momento que toque actuar, pues tendremos que actuar con todo el rigor de la ley. Además, la Autoridad Nacional en su recorrido mantuvo un encuentro con autoridades de control. También se reunió con productores de leche del Centro Agrícola de Tulcán, quienes se beneficiaron con créditos del Ban Ecuador. Nos estamos beneficiando de este centro agrícola porque se nos está pagando la leche y de acuerdo a lo que ya el Estado ha planificado, ¿no? Para que conozca nuestra organización los modelos de gestión que nos estamos desarrollando para poder nosotros dar oportunidades al pequeño y al mediano productor de leche de Tulcán específicamente. Al finalizar su recorrido por Tulcán, la autoridad entregó escrituras públicas a 100 carchenses. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y ahora para conocer cómo se impulsa la reconstrucción de las zonas manavitas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, vamos a hacer en este momento contacto con nuestro compañero César Eduarte. César se encuentra ahora en Manta, está, creo, si no me equivoco, en los bajos del municipio, así que César, coméntanos cuáles han sido las novedades durante este día. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariuxi, amigos televidentes? Es un gusto saludarles a todos. Pues bueno, en este momento en Manta, justamente ahora empezó a salir el sol. Estamos hablando de una temperatura promedio de 35 grados. Ya empezaron a salir los rayos del sol y obviamente la gente se cubre, se trata de proteger. Pero nosotros seguimos haciendo un servicio informativo para darles a conocer cómo están avanzando las noticias positivas aquí en la provincia de Manabí. Contarte, Mariuxi, amigos, que en efecto esta mañana estuvimos recorriendo el proyecto Sí, Mi Casa, que lo está promoviendo y ejecutando la empresa pública Ecuador Estratégico. Son 404 nuevas viviendas que se van a construir aquí muy cerca de Manta y que van a beneficiar específicamente a las personas que han perdido sus pertenencias en el terremoto del pasado 16 de abril. Vale recalcar que toda la mano de obra que se implementa en la edificación de estas soluciones habitacionales está involucrando a los propios pobladores de Manabí. Batiendo mezcla y colocando empaste es la forma en que Baldomero Zambrano se gana la vida para mantener a su familia. Es oriundo de Portoviejo, pero encontró en Manta una oportunidad de trabajo en la construcción. En ganarse cualquier pan de cada día y seguir adelante aprendiendo más cosas en esta obra. Gracias a Dios estamos aprendiendo bastante. Y uno lo que sabe se lo comparte a los compañeros que uno cara a cargo. Sobre todo oportunidades en esta época que necesitan todos trabajar, ¿no? Sí, todos necesitamos trabajar, todos. Como él, 270 manavitas emplean sus manos y su esfuerzo en la edificación de 404 viviendas que se construyen para las familias afectadas tras el terremoto y que hoy carecen de un techo propio. Un primer grupo de viviendas ya fue levantado y forman parte del plan habitacional Sí, Mi Casa, que ejecuta la empresa pública Ecuador Estratégico en el Cantón Manta. Que ya arrancó hace más o menos ya 15 días, estamos trabajando en la parte de urbanización, pronto empezaremos nuevamente la construcción de las casas en una urbanización donde previamente ya existían viviendas ocupadas por la ciudadanía, viviendas que luego del terremoto del 16 de abril pues no sufrieron ningún daño. 14 máquinas trabajan las 24 horas del día en 3 frentes, ejecutando labores de movimiento y asentamiento de la tierra y en la conformación de plataformas y delimitación de 5 herraduras que comprenderán las manzanas de este proyecto. Las casas son construidas con materiales sismo resistentes y bajo estrictos estándares de seguridad. Son de hormigón armado, prácticamente antisísmicas, y eso es una de las ventajas que prácticamente es beneficioso para todo lo que es ya con este movimiento telúrico que hubo. La empresa Ecuador Estratégico prevé este viernes entregar las primeras 10 casas a aquellos damnificados que poseen discapacidades. La selección de los futuros beneficiarios dependerá del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Con imágenes de Mario Crespo en la provincia de Manabí, César Eduarte, Ecuador TV.
Bien, y más información, esto ocurrió en Manta, pero en Portoviejo también se dio otro evento muy importante, y es que con la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, se desarrolló el primer gabinete sectorial de esta cartera de Estado, en el que intervinieron los coordinadores zonales y también los directores distritales del MIES en todo el país. Justamente en esta reunión se evaluaron las políticas aplicadas en materia de atención a los 8.700 damnificados registrados hasta el momento solo en la provincia de Manabí a causa del terremoto del 16 de abril, quienes por supuesto reciben atención en los albergues existentes. Además, por supuesto, se revisaron los convenios que esta cartera de Estado mantiene con guarderías y centros gerontológicos a nivel nacional. Nosotros ahorita tenemos a nuestro haber el tema de administración de albergues, como lo vuelvo a decir, es prioritario el tema de la situación de nuestros albergados, pero tenemos desarrollo infantil, el tema CNH, CIBB, dos programas fundamentales y sobre todo en el tema de CIBB temas que están por convenio con GAT locales, con GAT provinciales, con organizaciones sociales, religiosas, que deben ser analizados para su recontratación, si se puede decir, o su eliminación, si es que no cumplieran una norma técnica. 14 horas, 2 de la tarde, 1 hora menos en el territorio de Galápagos. Vale recordarle, amigos y amigas televidentes, que hemos hecho un recorrido por la zona cero, tanto en Manta como en Portoviejo, y ya se están acelerando los trabajos de remoción de escombros de aquellos edificios que obviamente fueron demolidos por voluntad propia de sus propietarios o de sus dueños, y también se está procediendo al reasentamiento de los terrenos para justamente evitar que nuevos asentamientos, que nuevas edificaciones se puedan construir. Eso está al cargo del Comité de Reconstrucción y también de las alcaldías, en este caso de Manta y de Portoviejo. Es la información que les tenemos desde aquí de Manabí. Seguimos con más información en estudios en una cálida tarde aquí en Manabí. Muy bien, César, agradecemos tu informe cuando son las 14 horas con 1 minuto, 1 hora menos en Galápagos, y debemos hacer una pequeña pausa, Mariusi, para volver con más. Haces, Gustavo, gracias al equipo que se mantiene en Manabí para informarnos. Nosotros volvemos para contarles sobre las actividades que cumple el presidente de la República en Guayaquil. Mejor temprano que tarde. En Ecuador TV, tu tiempo es muy importante. Y por eso la información y temas de actualidad, ahora desde las 22 horas, con los especiales de Noticias 7. Pulso político, palabra suelta y Mundo al revés. Desde este lunes 4 de julio, por Ecuador TV. Para compartir la vida, para celebrarla, para agradecerle siempre y para perdonar. Cantante, compositor y músico argentino. Llegó al mundo del rock con apenas 17 años. ¿Cómo viviste eso, no? De que tu música que se convirtiera en la música de toda esa época de la Argentina. Me equivoqué la letra, de volver a empezar. Es que me pasa eso, ¿no? Alejandro Lerner. Hoy, 23 horas 30. Volver a empezar. Retomamos la información, Mariuxi. Amigas y amigos, el presidente de la República, Rafael Correa, cumple agenda de trabajo en el puerto principal. Guadalupe Ayoví tiene un informe del recorrido que realiza el jefe de Estado de Guayaquil. Saludos, grabamos este informe desde la Flor de Evasión en el bloque 4 al noroeste de Guayaquil, donde el presidente de la República, Rafael Correa, cumple agenda de actividades. Más temprano, el jefe de Estado participó de la inauguración de la oferta educativa para escolaridad inconclusa, donde están aproximadamente 5.000 estudiantes, entre ellos jóvenes y adultos. Este proyecto cuenta con una inversión que supera los 9 millones de dólares. En el recorrido que hizo el jefe de Estado por este sector, pudo constatar las condiciones en que habitan sus moradores. Escuchemos sus declaraciones.
carecen de todo, incluso carecían de seguridad, estaban siendo víctimas de la droga, están infestados de microtráfico. Hemos liberado la zona de microtráfico, estamos haciendo una serie de operativos. No es que se ataca aquí y se desplazan a otro lado, no, se desarticulan esas bandas, decenas de personas aquí fueron detenidas, se ha liberado el sitio, este sitio se llamaba como la H de la droga. Sin embargo, la seguridad es muy importante, tal vez lo más importante, pero no lo único. Y usted ve las condiciones en que vive esta gente. A mí como político, o sea, yo no soy culpable de esto, pero me siento responsable. Yo no sé, de habitantes sacaría piedras a cualquier político que viniera por acá. ¿Cómo vive esta gente? Les recordamos que este sector ha sido intervenido por el gobierno nacional desde marzo pasado para erradicar el consumo y microtráfico de estupefacientes. Como parte de la agenda, el primer mandatario comparte un almuerzo con los moradores de este punto y se prevé que a las 17:30 realice un conversatorio con los medios de comunicación. Hasta aquí el reporte. Muy bien, Guadalupe, muchas gracias por ese informe desde la periferia noroeste de Guayaquil. Ahora nos vamos a la capital porque 200 nuevas viviendas de interés social se entregaron en la etapa Guayacanes del conjunto Ciudad Jardín al sur de la Carita de Dios. El vicepresidente Jorge Glass resaltó la manera en que estos proyectos dinamizan a varios sectores de la economía. Son viviendas de 52 metros cuadrados cuyo costo bordea los $45.000. La etapa Guayacanes de Ciudad Jardín se ejecutó con un crédito por $5.2 millones que la Corporación Financiera Nacional concedió a Ferro Inmobiliaria. Los beneficiarios, por su parte, accedieron a créditos del Banco del Instituto de Seguridad Social y tendrán un periodo de gracia de 18 meses. Otra muestra de los beneficios de las alianzas público-privadas. Son para familias cuyo ingreso sea de $800 al mes. Un salario básico y un poco más. No existen en Quito otra oferta semejante de vivienda de primera calidad a este precio. Paul Lozada es uno de los nuevos moradores de esta ciudadela ubicada frente al Parque Metropolitano del Sur de Quito. Este martes recibió las llaves de su hogar donde dijo vivirá feliz con su familia. Y aún más sabiendo que aquí se construirá la unidad educativa del Millennium, en donde mis hijos podrán estudiar sin la necesidad de salir, estar seguro y gozar de espacios verdes que tenemos aquí. El vicepresidente Jorge Glass recorrió la obra en la que trabajaron más de 400 personas. Este tipo de proyectos, indicó, tienen impacto directo en varios sectores de la cadena productiva. La construcción es una de las cadenas productivas más virtuosas por su generación de empleo. La mayor parte de los materiales que se utilizan en la construcción son de producción nacional, lo cual también protege nuestra balanza comercial. Aquí también hay capitales extranjeros, empresa privada que viene a invertir en el Ecuador y a dar oportunidades de adquirir una vivienda para ecuatorianos y ecuatorianas. El programa CFN Construye ha aprobado hasta el momento $86 millones en créditos para la construcción de viviendas de interés social en ciudades como Guayaquil, Manta, Ventanas y Cuenca. Hasta finales de este año, la institución espera financiar más de 6.600 en todo el país. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y el Ministerio de Comercio Exterior informó de un avance positivo para lograr la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea. A la par también se informó sobre la aprobación de un programa de cooperación con el bloque europeo. Ecuador aspira a cerrar el acuerdo comercial con la Unión Europea dentro de los plazos para así no afectar a las exportaciones nacionales tras la culminación de las preferencias arancelarias SGP+. Estamos ya casi listos para la aprobación del Consejo y con eso viene el proceso de parlamentos. Estamos optimistas en los tiempos y vamos a alcanzar para diciembre. El delegado de la Unión Europea para Asuntos Comerciales señaló que el tema del Brexit no representa un obstáculo en estas negociaciones. No creo que el asunto del Brexit, si realmente se celebra, va a afectar esta ratificación que está en pleno camino. Será en un futuro a largo plazo que Ecuador tendría que negociar un acuerdo bilateral con Gran Bretaña una vez que concluya su separación. En un primer momento el acuerdo se aplicaría para Gran Bretaña y entonces dará suficientemente de tiempo para Ecuador también de encontrar una solución bilateral. A la par se aprobó un programa que representa un apoyo de la Unión Europea de $10 millones para potenciar y capacitar a las MIPYMES nacionales que aportan con el 25% del PIB no petrolero. Esta aprobación consiste en apoyar a nuestro país con recursos no reembolsables que se destinan a través de un modelo de gestión directamente a las MIPYMES con potencial exportador.
Instituciones como FedExport y Corpey acompañarán este proceso que busca captar nichos comerciales a las pequeñas y medianas empresas en el mercado europeo. El acuerdo comercial con Europa es solamente una herramienta, es un medio, no es un fin, por el cual nuestras empresas tienen que lograr exportar mucho más. La cooperación la hemos recibido más desde el lado de la Unión Europea como tal, como conjunto, y de países individuales, y eso yo creo que es un reconocimiento importante. Este programa iniciará en el mes de octubre, considerando que el 60% de las cerca de 1.500 empresas nacionales que exportan a Europa son MIPYMES. César García, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa explicó durante su informe semanal el mecanismo mediante el cual China dará financiamiento a Ecuador a cambio de un compromiso de venta de crudo durante los próximos años. Según un analista, esta operación tendría mayores ventajas si el precio del crudo se incrementa. Explicó el presidente Rafael Correa que existen dos clases de operaciones de intercambio de petróleo. La una es la venta anticipada y la otra es un compromiso de venta. Que nosotros nos comprometemos a suministrar petróleo a China, que es deficitaria en petróleo, nos paga el precio del mercado más un precio para un premio por garantizar el petróleo y nos permite acceso al financiamiento. Esta segunda opción es la que Ecuador tomó para obtener financiamiento con China. Ganamos todos. Si uno de los mayores problemas en el mercado actual petrolero es la lucha por los mercados. ¿Por qué creen que se derrumbó el precio? Porque Arabia Saudita competía con Irán para no perder sus cotas de mercado. Para el experto Marcelo Varela, efectivamente se benefician los dos países con esta operación. Obviamente yo me aseguro liquidez como Estado. Y de parte de los chinos, digamos, ellos lo que se aseguran obviamente es una provisión. Sin embargo, considera que resulta más ventajoso cuando el precio de petróleo es mayor, lo que depende exclusivamente del mercado. Y entonces, a medida que el precio del petróleo es menor, obviamente eso me va a llevar a que yo entregue más precio, más barriles de petróleo, y a medida que el precio es mayor, yo entregaré menos. Aún así, el presidente Correa aseguró que con un barril de petróleo calculado en $37, se establece un compromiso de venta de un 14% de la producción. De cada 10 barriles, 1 está comprometido. De cada 4 barriles, 5 barriles de exportación, 4 barriles, 1 está comprometido. Dependiendo del precio. ¿Pero a cambio de qué, pues, compañero? A cambio de dejar la refinería repotenciada, a cambio de dejar 8 hidroeléctricas, a cambio de dejar 6 multipropósitos, que por ejemplo al próximo gobierno le va a ahorrar $2.000 millones anuales. Los precios del crudo, según Varela, podrían llegar a estabilizarse en los próximos años. Si esto sucede, se cubrirá con mayor rapidez el compromiso. Bueno, todos los expertos petroleros hablan que hasta el año 2017-2018 el pico del precio del petróleo llegará a los $60 como máximo. Explica además que la operación no figura como una deuda, pues se trata de una transacción comercial entre las petroleras estatales. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y se espera que este 1 de julio entre en vigencia el nuevo reglamento de las reformas laborales. Ante esto, el ministro de Trabajo participa de foros donde analiza los alcances de las reformas, así como sus resultados a más de 2 meses desde que fue aprobada por la Asamblea Nacional. El análisis y los resultados de las reformas laborales los dio a conocer Leonardo Berresueta, ministro de Trabajo. Lo hizo durante un foro con los miembros de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Canadiense de Guayaquil. Puedan tener la posibilidad de contratar personal joven entre 18 y 26 años con el subsidio del Estado hasta 2 salarios básicos unificados, el aporte al IES de 2 salarios básicos unificados, la ley de pasantías con el pago de 1/3 de una especie de emolumento por la pasantía, y el pago del 100% de la seguridad social, y en el caso de la jornada reducida y prolongada, la adaptabilidad de la jornada a la coyuntura económica actual del país. De su parte, los representantes del sector privado también resaltaron los alcances de las nuevas disposiciones ministeriales, tales como la contratación juvenil, pasantías preprofesionales, así como la jornada laboral. En la crisis que estamos actualmente económicamente ayudan a un poco a paliatar la situación tanto de trabajadores como empleadores, a fin de que justamente se evite el despido masivo. Mucha empleabilidad va a haber. Si tenemos el trato de contrato juvenil y el tema de ver a los estudiantes universitarios. Dentro de la regional ya hemos recibido solicitudes tanto de jornadas prolongadas como jornadas reducidas. Sobre este punto, las autoridades de trabajo destacaron la postura del empresariado nacional de no eliminar plazas laborales, sobre todo del sector manabita, a pesar de las secuelas del terremoto del pasado 16 de abril. Los empresarios manabitas no han despedido
a sus trabajadores y les han pagado el salario a pesar de haber tenido suspensión de actividades, a pesar de haber parado las actividades, y nos está dando una muestra y un ejemplo a todos los ecuatorianos de que es posible avanzar en esa relación obrero-patronal que en estos momentos es importante. El nuevo reglamento de las reformas laborales entrará en vigencia el próximo 1 de julio. Esto luego que el Ministerio de Finanzas dé su aprobación. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. En otro tema de interés, el Consejo de Administración de la Legislatura espera conocer mañana el informe de Contraloría respecto al pago de salarios efectuados a la asambleísta Esperanza G, mientras permanece detenida hace más de un año a consecuencia de una sentencia en primera instancia por el delito de cohecho. Legisladores consultados exponen su criterio al respecto. Fausto Cayambe, integrante del Consejo de Administración de la Legislatura, confirma que se procederá conforme lo establezca la Contraloría General del Estado. Nosotros vamos a coger la recomendación que hagan en el examen especial. Y si es la suspensión, inmediatamente el CAL tendrá que tomar esa decisión. Sin embargo, legisladores consultados tienen posturas respecto al sueldo pagado por más de un año a la asambleísta Esperanza Galván, quien está detenida en cumplimiento de una sentencia de primera instancia por el delito de cohecho. La oficialista Soledad Buendía piensa que se debió aplicar el siguiente principio. Es ineludible ante el debate público, es que asambleístas que no asisten, asambleístas que no participan, asambleístas que no debaten, asambleístas que no cumplen su función, no deberían ganar el sueldo. Responsabilidad que podría recaer en el personal administrativo que pagó un sueldo a quien no iba a laborar. ¿Quiénes son los responsables de esto? Los responsables de esto son quienes en la Asamblea Nacional no impidieron el pago, desde el director financiero, el director administrativo, el Consejo de Administración de la Legislatura y desde luego la Presidenta de la Asamblea. Tendrá que responder ante la Contraloría de sus actos. Nadie en el país gana un sueldo de $5.000 sin trabajar, excepto Esperanza Galván. De por medio se reconoce que existe un vacío legal para aplicar la normativa actual. Alexandra Ocles opina que debe plantearse una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el caso de que asambleístas puedan estar inmersos en procesos judiciales y determinar así qué hacer con su remuneración. Deberíamos plantear la retención, por ejemplo, de ese sueldo hasta que no haya efectivamente una sentencia ejecutoriada. El esposo de Esperanza Galván reconoció que ella ha recibido sueldo mientras ha permanecido detenida, pero no es en las cantidades que ha trascendido por los medios de comunicación. Nos han impedido trabajar, que es muy diferente. Nos han impedido. El CAL se reunirá este miércoles o a más tardar el jueves para resolver este tema. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la Asamblea Nacional se allanó con 77 votos a favor al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Fue un trámite parlamentario sin mayores contratiempos. La legislatura acogió con 77 votos favorables las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que fueron más observaciones de forma que de fondo y que no alteran el contenido de la propuesta tramitada inicialmente por el Parlamento. Los tres primeros puntos tienen que ver con que sea el Consejo Técnico el que emita las regulaciones en lo que significa la actualización de los planes de ordenamiento, en el detalle de los componentes de estructurante y urbanístico de los planes de suelo y en cuanto a los polígonos de intervención. Sin embargo, hubo cuestionamientos a los objetivos de la Superintendencia de Control y Uso de Suelo, pues se considera que será la piedra en el zapato para los municipios del país en cuanto a la aplicación de los conceptos de autonomía y descentralización, en contradicción a lo establecido en el artículo 264 de la Carta Magna. Más burocracia para el Estado, evidentemente, y complicaciones a los municipios porque las personas que se sientan perjudicadas con alguna decisión de la municipalidad pues van a tener la posibilidad de acudir a la superintendencia. Se aclaró que, entre otras cosas, la función de esta superintendencia es corregir métodos que los municipios aplican respecto al uso de suelo, entre lo rural y lo urbano, por ejemplo. Por ejemplo, hay municipios que son netamente rurales y han declarado toda la parroquia como urbana. Entonces ahí puede haber problemas en el uso de suelo. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo entrará en vigencia luego de su publicación en el registro oficial. Javier Ceballos, Ecuador TV.
El Consejo Nacional Electoral presentó los modelos de biombos y urnas que se emplearán en las elecciones presidenciales y legislativas del 2017. El Consejo Nacional Electoral prevé que existan en todo el país al menos 40.000 juntas receptoras de voto, cada una con 330 electores. En ellas se colocará un biombo fabricado con material reciclado. El costo de su elaboración estará contemplado dentro del presupuesto con el que cuenta el Consejo para los comicios del 2017. Todavía no se adjudica ningún tipo de contrato, estamos en etapa previa, en etapa precontractual. En el biombo hay 2 urnas, en la una se depositarán las papeletas para elegir al binomio presidencial y en la otra las papeletas para las demás dignidades, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. La estructura de la urna biombo en lo que es la transparencia es sumamente amplia. Se hizo una explicación de los métodos de seguridad que tendrán las papeletas electorales. Por ejemplo, tendrán un color neutro que no tenga relación con ninguna organización política. Las seguridades más fuertes de la papeleta ahorita son las tintas anti-escáner y anticopia. Por parte del Pleno del CNE se aprobó el uso de los borradores de escrutinio que incluirán información del conteo y estarán a disposición de la ciudadanía, movimientos y partidos políticos. Con esto vamos a mejorar la eficacia de la información que se pone en estos borradores. En las zonas golpeadas por el terremoto se han identificado 22 recintos electorales afectados en Manabí y en Esmeraldas 5, por lo que se reunirán con autoridades del Ministerio de Educación para saber el estado de cada uno. Para que el Consejo Electoral prepare a través de su unidad de la coordinación de procesos electorales la contingencia del caso y obviamente ningún ciudadano se quede sin sufragar y tengan las facilidades. Entre julio y agosto será una actualización de los datos de quienes en Manabí y Esmeraldas hayan decidido cambiar su domicilio por efectos de la emergencia. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y hablando de detalles del proceso electoral, Cynthia Viteri es propuesta por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Afín Madera de Guerrero como su candidata para las elecciones presidenciales del 2017. Más de 20 dirigentes socialcristianos sostienen que ante la negativa de Guillermo Lasso de aliarse políticamente a ellos y la insistencia de Jaime Nebot de mantenerse en la alcaldía de Guayaquil hasta el 2019, presentan al interior de la llamada unidad el nombre de Cynthia Viteri, lo que genera malestar entre algunos integrantes de la referida coalición, integrada por el prefecto de la SOAI, Paul Carrasco. Yo creo que efectivamente es un paso que no ha sido consensuado con el resto de movimientos. Personalmente no apoyaré la candidatura de Cynthia Viteri, pero eso no quiere decir que el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero no puedan poner a consideración el nombre de Cynthia Viteri como candidata. Yo creo que en caliente le podría decir sí, se acaba la unidad, pero creo que también por otro lado es necesario analizarlo con las otras fuerzas políticas y veremos qué es lo que sucede. Nosotros tenemos la propuesta y creo que lo del Acuerdo Nacional por el Cambio también es importante. Ahí están varios movimientos, ellos nos han invitado, en este caso a Juntos Podemos, a que seamos parte, pues y vamos a esperar. Yo lo que diría es que hay que hacer el análisis y me parece que a mí lo más importante sería que tanto en la unidad como en todos los sectores, los precandidatos, podamos intentar llegar a un acuerdo para tener 1 o 2 candidatos a lo mucho, ¿sí? Para la presidencia. En los próximos días tendremos una reunión los otros sectores de la unidad a hacer el análisis. Daremos a informar la próxima semana cuál ha sido nuestra decisión. La magnitud del daño ambiental causado por el derrame de búnker de hace una semana en un canal natural del río Daule por parte de la empresa Balsa Sud, de propiedad del social cristiano Pascual del Siopo, se pudo evidenciar con la marea totalmente baja del afluente en estos días. Trabajadores de hidrocarburos y del Ministerio de Medio Ambiente han retirado hasta ahora más de 80 kilos de material contaminante. Alexis Sánchez, titular de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, responsabilizó directamente a la empresa Balsa Sud y agregó que con un adecuado control industrial y la instalación de un contenedor, el hidrocarburo no hubiese llegado al río. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de cuándo se terminará la limpieza del fango mezclado con búnker. Y en otro tema, una investigación del Instituto de Estadísticas y Censos revela que en los últimos 10 años aumentó el índice de divorcios en el país.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos utilizó para el estudio los datos proporcionados por el Registro Civil de un periodo de 10 años. Las estadísticas indican que a nivel nacional cada vez menos personas deciden casarse. En 2005 se registraron 66.612 matrimonios, mientras que en 2012 60.636, una reducción del 8,9%. Esto tendría, según ciudadanos consultados, varias explicaciones. Una señal de que las personas cada vez quieren, no sé, tener más ingresos, obtener más títulos, mejores oportunidades. Quisiera esperar a hacer algo nuevo, algo mejor, para mí, para mi vida y para mi futuro. Jorge García, subdirector del INEC, ofrece otros datos sobre el matrimonio en el país. Ahora también los matrimonios están durando un poco menos y la edad a la que las personas se están casando, en cambio, se ha incrementado. Es decir, nos casamos cada vez más tarde. Pero adicionalmente, según las estadísticas, cada año se separan más parejas. En 2005 se concretaron 11.725 divorcios y en 2015 25.692, un incremento del 119%. Tanto a nivel nacional como a nivel territorial es exactamente igual, es del mutuo acuerdo. Y como una segunda causa está el abandono injustificado del hogar por uno de los dos cónyuges. Pero existen otros factores. La gente de esta época piensa que vamos a probar, vamos a ver cómo nos va y según eso, seguimos y si no, pues... Creo que falta de comunicación de las personas. Tal vez no se conocen bien. El abogado en libre ejercicio profesional Luis Miguel Muñoz asegura que a estas explicaciones se suma el hecho de que los trámites de disolución del matrimonio son en la actualidad más rápidos. Hay estadísticas ya de algunos procesos que se han hecho en base al nuevo COGEP que entró en vigencia en mayo, que efectivamente pues ha sido rápido el proceso, entre 15 y 20 días ya han salido divorciadas las parejas cuando es de mutuo consentimiento en especial. Estos son datos similares en todas las provincias, con excepción de Galápagos, donde sucede lo contrario por la dinámica migratoria. Vanessa Hervás, Ecuador TV. En su segundo día en Ginebra, Suiza, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador enfatiza el rol del Estado para mejorar los derechos humanos en el país, sobre todo su defensa. Lo hizo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Queremos realmente enfrentar el tema de los derechos humanos desde un Estado que se construye cada día como un Estado de derechos, un Estado constitucional de derechos, de la forma más seria, con la mayor responsabilidad política y con la mayor voluntad política. Sobre el decreto ejecutivo 16 ha habido varias intervenciones sobre asociaciones legítimas o no. Algunas organizaciones, según lo que hemos escuchado aquí, no lo he escuchado en el Ecuador, pero dicen que restringe su derecho a participar. Y ojo, no cualquier organización barrial se puede organizar sin necesidad de personería jurídica. Que exista regulación para ese propósito me parece elemental, de hecho existe en todos los países. Varios criterios de las Naciones Unidas establecen la necesidad de tener cooperación que se enmarque en los planes de desarrollo de los países. Y el presidente electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, recibirá sus credenciales como mandatario de ese país. En un acto que se va a desarrollar en el Viejo Teatro Municipal de Lima, el empresario será proclamado oficialmente presidente por parte de la Junta Nacional Electoral. Esto a un mes de recibir la banda por parte del jefe de Estado saliente, Ollanta Humala. Según un último informe elaborado por los técnicos del Senado en Brasil, la mandataria suspendida de su cargo, Dilma Rousseff, es inocente de cometer atrasos en los pagos a los bancos públicos. Los técnicos aseguran que no existen pruebas de que participara en las maniobras fiscales que la llevaron a un juicio político. Y Venezuela recibirá la presidencia pro tempore del Mercosur en una reunión formal de cancilleres y no en la cumbre de jefes de Estado que estaba prevista para el próximo 12 de julio. Así lo dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin, quien señaló que debido a las condiciones políticas que viven algunos socios como Venezuela y Brasil, no se puede realizar la cumbre. En Honduras se recuerdan 7 años del golpe de Estado contra el gobierno de Manuel Zelaya. Además, en Francia, el Senado aprueba la ley de reforma laboral. Más en el siguiente resumen.
El Consejo de Estado en Colombia analiza una ponencia del magistrado William Hernández, que propone devolverle a la líder de izquierda Piedad Córdoba sus derechos políticos y sugiere anular la sanción de inhabilidad que le impuso la Procuraduría en el ejercicio de sus funciones públicas por 18 años. Este martes se cumplen 7 años del golpe de Estado que sufrió el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya, un hecho que fue condenado y repudiado por la comunidad internacional. Fue derrocado cuando promovía reformas constitucionales y luego expulsado del país. Zelaya espera convertirse en presidente en 2018. Con 185 votos a favor y 156 en contra, el Senado en Francia aprobó el proyecto de ley de reforma laboral, en una versión más liberal gracias a la mayoría de la derecha en la Cámara Alta. La iniciativa será enviada a la Asamblea Nacional. A tempranas horas, la policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, quienes se reunieron para mostrar su oposición al proyecto de ley. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió disculpas a su similar de Rusia, Vladimir Putin, por derivar un avión en 2015, un caza Su-24, cerca de la frontera con Siria, causando la muerte de uno de los 2 pilotos. Además, llamó a restaurar las relaciones entre ambos países. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó a Israel a poner fin al bloqueo al territorio palestino en Gaza. Lo hizo durante su visita a una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Palestina y aseguró que el bloqueo asfixia a su gente, sofoca su economía e impide su construcción. El diplomático está a 6 meses de que concluya sus funciones frente a la ONU. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Hasta aquí esta jornada informativa, amigas y amigos. Agradecemos su cordial compañía. Mariuxi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Gracias nuevamente por su compañía. Recuerden, 7 de la noche, nuestro próximo informativo. Pasen bien.